Bueno, ¿cómo están queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Cultura Teológica, un espacio para reflexionar desde una perspectiva cristiana y por tanto teológica. Hoy no es un día común y corriente, hoy Cultura se engalana con la presencia del doctor Pablo Jiménez, que nos va a acompañar en esta transmisión. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, y le envío un saludo a toda la audiencia de este podcast, esperando que en el nombre del Señor, pues, algunas de las palabritas que tengamos sean de edificación. Le agradecemos por haber accedido a la entrevista y haber cedido un poco de su preciado tiempo, doctor. Voy a proseguir a leer un poco de su currículum para que la gente sepa con quién estamos hablando y también para que luego en el mismo video los comentarios van a aparecer su página web y todo su trabajo para que las personas puedan acceder. Voy a proseguir entonces a leer su currículum. El doctor Pablo tiene un bachillerato en artes con concentración en francés de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, una maestría en Sagrada Teología del Christian Theological Seminary y un doctorado en Ministerio de Columbia Theological Seminary. Además, es autor de numerosos libros, entre los que se destacan Predicación para el siglo XXI, Principios de Predicación, Principios de Educación Cristiana, Púlpito, una introducción a la predicación hispánica, Somos Uno, Historia, Teología y Gobierno de la Iglesia Cristiana, Hebreos y Manual de Homilética Hispana, Teoría y Práctica desde la Diáspora, entre otros. Además, ha colaborado en artículos para diccionarios como, por ejemplo, el Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe, 20 siglos de pensamiento cristiano, entre otros en inglés. Bueno, doctor, como los demás no vinieron a escucharme a mí, vamos a comenzar con la entrevista para poder aprovecharlo al máximo lo que usted tiene para otorgarnos a nosotros. Así que le voy a lanzar la primera pregunta. ¿Qué le motivó a seguir a usted el estudio de la teología y embarcarse fundamentalmente en el tema de la predicación? Su biografía dice que usted a los 16 años empezó a predicar y hasta el día de hoy no ha parado de predicar, ¿no? Bueno, el domingo pasado fue el sermón más reciente. Bueno, yo no me crié en la iglesia, yo no soy una persona criada en la iglesia, mis familiares no eran gente de fe. Mi mamá sí había tenido una experiencia de fe cuando me estaba esperando, pero después de eso se alejó de la fe porque era madre soltera. En aquel tiempo, pues las iglesias pues corrían a las madres solteras. Entonces, yo llego a la fe a los 15 años y predico mi primer sermón 2 meses después de mi bautismo, algo que yo no le recomiendo a nadie, porque fueron muchas las tonterías que dije aquella noche. Pero después de aquella noche quedaron 2 cosas claras. Una, que lo había hecho muy mal. Y segunda, que lo quería volver a hacer. Bien. Entonces, de niño yo siempre quise ser escritor. Yo siempre soñaba con tener libros, con escribir en periódicos. Me llamaba mucho la atención la locución. Pero yo no era una persona de fe, ¿verdad? Cuando llego a la iglesia, inmediatamente que siento un llamado de parte de Dios, que batallé bastante con él, pues entonces queda claro de que yo quería tener una vida académica a la par de una vida pastoral. O sea, yo nunca he visto la pastoral y la academia como 2 cosas distintas. Son 2 experiencias que están en un continuo. Y eso se debe a que yo tuve mentores que eran así. Mi pastor era profesor universitario. Varios líderes, de los mejores líderes de mi tradición, discípulos de Cristo en Puerto Rico, eran académicos, escribían libros y eran pastores. Uno de mis profesores en el seminario fue el doctor Samuel Pagán. Y en aquel momento él era profesor en el seminario y pastor de una iglesia local. Wow. Y pues ahora ha escrito más de 40 libros.
En ese sentido, cuando a mí me reciben como candidato al ministerio en mi denominación, en noviembre del 1980, me imagino un poquito antes de que usted naciera, Sí. una de las cosas que yo dije es que yo quería estudiar y yo quería escribir y yo quería producir y que yo quería enseñar a nivel de seminario. Eso cayó de la patada a mucha gente. Que bueno, este muchachito de 20 años ahí que se cree que va a ser teólogo. Pero así fue. Yo entro a la universidad a los 16 años, me graduó a los 20, entro al seminario a los 20 años y ya salgo como magíster en divinidad a los 23. Me ordena a los 24 y a los 24 empiezo mi segundo magíster en Estados Unidos y a los 25 años ya yo tenía dos magísters, y entonces me fui a trabajar como misionero al Seminario Bíblico Latinoamericano, con gente como Mortimer Arias, que fue el que me reclutó, el obispo Mortimer Arias, Irene de Fulque, Roberto Fulque, ahí conozco a Edesio Sánchez, Victorio Araya, Arturo Piedra, que era historiador, Carmelo Álvarez, que era teólogo, Juan Stam, que estaba ya medio retirado, aunque él nunca se ha retirado, Plutarco Bonilla. Entonces, yo tengo 25 años cuando me estoy codeando con toda esa gente. Y regresé a Puerto Rico a los 28 años a dirigir el instituto de mi denominación y a dar clase a tiempo parcial en el seminario evangélico. O sea que yo siempre combiné ambas cosas de predicar, haber sido pastor, administrar, enseñar, escribir. Para mí es un solo ministerio. Claro. Y entonces, el área de la predicación, originalmente yo quería ser biblista. Ajá. Y me quería especializar en el Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos libros de arqueología bíblica me leí, pero gracias a un muy mal profesor de predicación me enamoré de la predicación. Yo tomé muy pocas clases de teología práctica, que en el Seminario Evangélico de Puerto Rico no privilegiaba la teología práctica. Entonces tenía un profesor, tuve un profesor de homilética, que era un señor ya medio retirado, que hacía mucho tiempo que no se leía un libro de homilética, enseñando un modelo bastante antiguo. Entonces, cuando yo me gradúo, esa fue una clase de las que tomé en el último semestre. Cuando me gradúo, me doy cuenta que yo no sé nada de homilética. Yo podía predicar, pero que yo no conocía la teoría. Ahí, pues pude conseguir varios libros que estaban en remate en el seminario, y en cuestión de 4 meses me leí como 10 o 12 libros de homilética y empecé a armar mi modelo de predicación. Entonces, cuando me fui a hacer mi segundo magíster fue en Nuevo Testamento y predicación. Yo quería seguir siendo biblista. Y pues todavía doy clases de introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y doy clases de hermenéutica, y como usted leyó, escribí un libro, comentario sobre Hebreos. Claro. Pero con cada día que pasaba, pues me afirmaba más en el campo de la predicación, de la homilética, como una persona que la expone y la predica. O sea, que la enseña y la predica también. O sea, yo creo que si usted está en el campo de la teología práctica, usted debe ser un practicante. Yeah. Porque en la teoría todo funciona. O sea, si yo no sé hacer algo, nada más sé la teoría y yo no lo hago, pues cualquier consejo que yo le voy a decir que va a quedar fantástico. Yeah. Pero cuando usted es un practicante, usted puede decir, esto yo lo traté y fracasé. Esto yo lo traté y al principio no me salió, y después de mucho trabajo sí me salió. O sea que para mí el ser un practicante
es crucial para ser un pastoralista. Si usted está en el área de la teología pastoral, es crucial de que usted practique su disciplina. Si es adoración, que dirija adoración; si es educación cristiana, que sea una persona que eduque; si es una persona que está en la homilética, que predique. Para mí es crucial eso. Entonces, cuando me voy a hacer mi segunda maestría, tuve la dicha de estudiar con una de las, en aquel momento, mentes jóvenes más importantes en el mundo de la homilética estadounidense, Ronald Allen. Muy pocos de sus libros han sido traducidos, pero escribió más de 40 o 50 libros de homilética. Y pues ahí yo desarrollo un sistema bastante claro de predicación. Es el mismo sistema que básicamente he estado enseñando hasta hace relativamente poco, que estoy desarrollando un nuevo paradigma. Y entonces, lo que yo enseñaba en Costa Rica, cuando tenía 25, 26 años, es básicamente lo mismo que está en Principios de Predicación, que es mi manual introductorio a la predicación. Y yo edité la Biblia para la predicación, para la Sociedad Bíblica. Y en las primeras páginas hay un pequeño manual de homilética. Es el mismo modelo. O sea que ese modelo yo desarrollé bien temprano y ha probado ser duradero. Y todavía, cuando lo enseño, la gente responde muy bien al modelo que le presentamos. Qué bueno, doctor, que ya tiene desde jovencito ya con una trayectoria, ¿no? Y eso es fundamental, me parece, el juntarse con personas de influencia, tener esa ventaja, ¿no? De hecho, yo recuerdo haberlo conocido a usted por primera vez en una oportunidad que estaba buscando algo de Justo González en YouTube, y vi que usted le hace un montón de entrevistas, y ahí le conocí. Y Justo González, yo no tuve esa posibilidad que tiene usted de tener esos mentores al lado, pero debo agradecerle a Justo González que gracias a sus libros, sobre todo a sus ensayos, por lo menos a mí personalmente me hizo salir de mi fundamentalismo, porque me hizo entender que en realidad toda nuestra creencia, todo lo que nosotros pensamos que es una verdad absoluta, o que nosotros decimos que tenemos la verdad, es todo el producto de la historia, ¿no? Entonces... Yo creo que algo que pasa, que mientras más uno estudia, más uno se da cuenta que el conocimiento es tentativo. Y eso es bíblico, eso está en 1 Corintios 13, que nuestro conocimiento ahora es parcial. Claro. Ahora conocemos como por espejo. Y va a llegar un momento que no es en esta tierra donde vamos a tener un conocimiento más amplio y vamos a conocer como Dios nos ha conocido a nosotros. Pero es increíble que cuando una persona sabe muy poco, la gente que sabe muy poco están completamente convencidas de que ellos tienen la verdad 100%. Claro, exactamente. Mientras más usted estudie, más usted estudie, más usted estudie, más usted sabe, más humilde usted es con lo que usted cree que sabe. Claro, porque ahí uno se da cuenta de lo poco que sabe, ¿no? Esa sería la... Claro, o sea, porque ahí es que viene el punto, ¿verdad? Es una cosa muy sencilla, pero es una verdad donde, por ejemplo, la gente que me pone los comentarios más agudos en las redes y a veces me dicen hereje, etcétera, usted nota que no saben ni escribir. Exactamente, o sea, tal cual, tiene razón. Entonces, escriben con un montón de errores gramaticales, etcétera. Entonces, son personas que lo poquito que saben entienden que esa es la verdad. Y cualquier persona que difiera de ellos, pues está completamente equivocado. Claro. El caso, mi relación con Justo es una relación muy particular. Comenzó carteándonos. Yo estaba en Costa Rica y a mí me recomendaron para escribir un comentario de Hebreos, precisamente. Entonces, nos seguimos carteando. Él editaba una revista llamada Apuntes, que todavía existe. Y él me publica algunos cuantos artículos en Apuntes. Después, yo viajo a un evento donde se organizó una organización que ya tiene más de 25 años, que se llama la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Entonces, yo participo de la primera asamblea
Y en la segunda asamblea de ese cuerpo a mí me nombran director ejecutivo de ese grupo, el primer director ejecutivo de ese grupo. Y entonces ahí pues trabajé 5 o 6 años corridos con Justo mano a mano prácticamente todos los días. Qué privilegio. Entonces, pues la relación mía con Justo es una relación más que de amistad o de colegas, es una relación de familiaridad. Para mis hijas él es abuelo Justo o abuelo. Y entonces pues él me enseñó mucho sobre escribir, sobre el ministerio de la palabra escrita, que así se llama uno de esos libros que precisamente habla sobre cómo escribir. Y es bien importante ese ministerio, el poder crear libros y materiales. Por ejemplo, usted me invitó a hablar sobre la predicación del siglo XXI. Exacto. En español no había un texto que yo considerara adecuado para un curso de predicación avanzada. Nada más el de Ogilvy, y era bastante pequeño y no trataba mucho de los temas que yo quería tratar. Así que yo seguí escribiendo articulitos por aquí, articulitos por allá, articulitos por aquí y por allá. Entonces, en el 2009, en la Navidad fue la Navidad del 2007 al 2008, tomé una semana y compilé todos los artículos y los mandé a CLIE. Eventualmente fueron publicados en el 2009. Y es un libro bien difícil comparado con lo que es un manual de predicación regular, ¿verdad? Si usted lee Principios de Predicación es un libro muy sencillo que dice, bueno, esta es la teología de la predicación, algunos puntos de la teología, estos son unos puntos de la comunicación, hablo de la invención del sermón, de cómo se estudia la Biblia para la predicación y cómo se hace sermones. La predicación del siglo XXI es un libro completamente distinto, donde habla de la relación de la Biblia con la literatura, la predicación con la literatura, la predicación con la posmodernidad, la predicación con la condición postcolonial, la predicación con la teología, con la Biblia. O sea que habla del diseño sermonario también, el problema de la lógica de la predicación, algo que en América Latina mucha gente todavía no maneja. Así que es un librito bien difícil, pero la mayor parte de la gente que lo lee y le dedica tiempo lo encuentran útil, porque lo que hace es que de alguna manera desafía un paradigma de la predicación y le llama a entrar a un nuevo paradigma. Bueno, yo estaba, justamente usted un poco contestó una pregunta que le iba a hacer con respecto a su libro, cuál era la tesis del libro o cuáles eran sus puntos principales. Pero antes si quiere desarrollar un poco más sobre eso, leí un artículo de usted donde habla acerca de los desafíos que plantea la posmodernidad para la predicación de hoy, ¿no? Claro. Por ejemplo, para mí fue muy importante que a finales de los años 90 yo fui a Argentina. Y entonces tomé un mes y medio en 2 viajes de cursos postdoctorales en INSEADET. Sí. En INSEADET. Entonces, pues descubrí un mundo nuevo, una serie de lenguajes nuevos, ¿verdad? Hablando con Hugo Norberto Santos, el doctor Yutzis, Néstor Míguez, y así con otras personas, con Severino Croato también, a quien ya yo había conocido, pues ellos me abrieron los ojos al desafío de la posmodernidad. Entonces, Yutzis me pidió que comprara y leyera un librito que me transformó la vida. Es un libro de José Pablo Feynman que se llama Ignotos y Famosos.
que de hecho cometí el error de prestarlo y lo he perdido. Y no volvió, como Así siempre. Que, si usted consigue uno y me lo envía, yo le envío la plata. Bueno. Usted sabe que él escribía columnas en el periódico, entonces él hace esto, o sea, eran columnas bien cortas, él hablaba de conceptos de posmodernidad, mezclándolo con cultura popular, en el lenguaje de la gente, y eran artículos cortitos, y eran como pequeñas bombas semánticas, ¿verdad? Entonces, yo dije, esto yo lo quiero hacer. Y para mí, pues, eso me motivó a estudiar, ¿verdad?, el tema de la correlación. Yo nunca fui sociólogo ni hijo de sociólogo, pero el tema de la correlación fue bien importante. Ahí es que yo entro a leer a Jean Baudrillard, a Marc Augé, a Foucault, a Derrida, a los grandes pensadores de la crítica radical francesa. Los deconstructivistas, ¿no? Exacto, y entonces ya yo había estudiado, porque mi bachillerato en la universidad fue francés, ya yo había estudiado un poco de estructuralismo y me llamaba la atención, pero lo encontraba demasiado rígido. Y entonces, claro está, después uno estudia un poquito de los folcloristas rusos para ver la estructura del cuento, y eso es útil. Pero entrar al tema de la posmodernidad, de lo que es la deconstrucción, entender cómo se están deconstruyendo todos los valores y el éxito que ha tenido el proyecto de la deconstrucción. Hemos llegado a un mundo donde no existe la verdad. Exacto. Estamos en el mundo de la posverdad, ¿verdad? No existen verdades, sino interpretaciones, ¿no? Dicen. Exacto, entonces eso explica un fenómeno como el fenómeno de Donald Trump. O sea, Donald Trump esta semana dijo que el ruido de las turbinas que producen las turbinas eólicas, las que producen electricidad, causa cáncer. Y salió en todas las noticias, o sea, un ruido causa cáncer. Qué bárbaro, ¿no? Y entonces la gente pues ahora entiende que pues suena raro, pero a lo mejor debe ser verdad, o puede ser verdad. Entonces vivimos en un mundo de la posverdad. Entonces, claro, pues si uno no entiende el tema de la deconstrucción, uno no lo puede comprender. Si uno no entiende las genealogías de Foucault, pues uno no puede comprender cómo nosotros hemos llegado a un mundo donde todos los valores se han cambiado. Por ejemplo, cuando yo era niño, en el siglo pasado, una madre era una mujer que quedaba en estado de embarazo y paría un niño. ¿Ok? Entonces, hoy, una madre es la que cría, no es la que tiene un niño. La que tiene un niño es una madre biológica. Entonces, ahí usted ve cómo en la deconstrucción se toma el concepto que estaba al centro y se manda a la periferia. Claro. Entonces, los conceptos periferales se ponen al centro. Entonces, usted tiene, ¿verdad?, una celebridad como la Kim Kardashian, que ella pues parió unos cuantos muchachos, y entonces los últimos pues ya para no afectar su salud y su figura pues lo tuvo con una madre de vientre alquiler. Nadie dice que ella es madre y de estos y madre sustituta de los otros. Ella es la mamá. La que parió los últimos niños es la que tiene el adjetivo madre de vientre alquiler o madre sustituta. Claro. Entonces, para mí otro tema crucial de la posmodernidad es cómo nosotros hemos perdido la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Cómo los simulacros posmodernos, hemos creado unos simulacros posmodernos donde la gente no distingue entre la verdad y la mentira.
hoy nosotros podemos crear, ¿verdad? La gente que se dedica a los medios pueden crear reportajes falsos de prensa que parecen verdad. Claro. Y entonces usted tiene películas donde personas, celebridades del mundo de las noticias, sobre todo estadounidenses, CNN y otros, aparecen en una película hablando de algo que no existe, que es ficción. Entonces, eso es lo que ha causado el famoso fake news, la idea de que son noticias falsas y de que usted no puede, confiar en nada de eso. Por ejemplo, cuando usted ve a uno de los hombres ancla, Wolf Blitzer de CNN, que sale en una película haciendo de Wolf Blitzer y está hablando de un evento que es nada más de la película, pues cuando él aparece y te dice que esto sí ocurrió, pues como tú distingues entre la realidad y la fantasía. Entonces, vivimos en este mundo. Entonces la pregunta es cómo se predica en ese mundo. Exactamente. Entonces ahí es que yo entro en el tema de predicación y posmodernidad. El tema del poscolonialismo es bien importante porque si usted no entiende el poscolonialismo, la condición poscolonial, no entiende lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. El Brexit no se entiende si usted no entiende la cuestión poscolonial. O sea, por lo que usted está diciendo, el cristiano que predica hoy debería estar bastante bien preparado en todo. Por ejemplo, usted citaba algunos filósofos como Foucault, Derrida. Deberíamos, los que predicamos, acceder a este tipo de pensamiento para poder entender de fondo y que nuestra predicación se contextualice, ¿no? Una cosa así. Bueno, pensar que todo el mundo se va a leer libros de crítica radical, no se lo va a leer. Eso es ilusorio. Cuando yo estaba en la universidad y estaba estudiando literatura francesa, una de mis maestras habló de que en el siglo XVII y principio del XVIII en Francia había una gente que se dedicaba a lo que se llamaba la vulgarización. Esa gente se leían a los grandes pensadores y después hacían resúmenes. Y entonces esos resúmenes se los traían a la gente en tertulia. Recuerden que no había televisión, no había radio, no había nada de eso. Claro. Y cuando yo escuché a mi maestra, a Marie, hablar de eso, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo me quiero dedicar a la vulgarización. Entonces, claro, pues en gran parte lo que yo hice en la predicación para el siglo XXI es tomar varios de esos conceptos, dar definiciones sencillas del mismo y tratar de explicarle a la gente la importancia que tiene para el púlpito. Claro está, si usted quiere profundizar, pues ahí están las notas al calce, claro, y ahí están la referencia de los libros. Pero yo creo que es crucial que la gente entienda lo que está pasando y que entienda que el mundo nos cambió. Desgraciadamente, nosotros tenemos mucha gente de mi edad o mayores que piensan que todo lo que está ocurriendo en la sociedad es una moda y están esperando que pase la moda y todo vuelva a la normalidad. Y no se dan cuenta que lo que era normal hace 20 o 30 años jamás va a volver a ocurrir. Justamente. Entonces, vivimos en este mundo. Exactamente. O sea, las personas que quizá no podemos acceder a todo ese tipo de filosofía tan dura, lo que deberíamos hacer es buscar la transposición didáctica de eso, ¿no? De gente que lo baje a un nivel que uno lo pueda entender o que los hermanos que están en la predicación lo puedan entender. Quería hacerle una pregunta que va de la mano de lo último que estaba comentando, que es, ¿cómo va en general la predicación en el siglo XXI, en el día de hoy? ¿Cree que la iglesia, bueno, un poco le ha respondido, pero para que lo desarrolle un poco más, ¿cree que la iglesia ha sabido hacerle frente a los cambios tecnológicos y generacionales? Bueno, yo creo que algo que yo he dicho muchas veces, que en América Latina hay mucha predicación y poca homilética. Ajá. Porque la homilética es la disciplina que estudia la predicación. Claro. El estudio científico, riguroso, disciplinado de lo que es la predicación.
Y la homilética abarca todo, desde las definiciones, la teología, hasta cómo la gente recibe el sermón. Pues nosotros nos hemos enfocado en la predicación, nos hemos enfocado en enseñarle a la gente a hacer un sermón. Y pues por muchos años se le enseñaba a la gente a hacer un solo sermón, un solo tipo de sermón. El sermón expositivo, que tenía 3 puntos. Claro está, usted comenzaba con una introducción, después anunciaba su idea central o proposición, tenía 3 puntos preferiblemente y terminaba con un poema. Entonces no importa el texto del que usted estuviera predicando, fuera un salmo, el libro de Apocalipsis, una narrativa, usted le iba a encontrar 3 puntos. Claro. Entonces, como dice un paisano suyo, Pablo Polishuk, que es profesor aquí en Gordon Conwell, eso se convierte en la cama de Procusto. O sea, todo el mundo cabe porque el que le sobran los pies pues se los cortan. Entonces, era una manera de tener un solo formato y básicamente hacía que todos los sermones fueran lo mismo, todos los sermones eran uniformes. Claro. Pues, ¿qué pasa? Nosotros hoy necesitamos trascender ese modelo. Por ejemplo, en mi libro básico de predicación, yo hablo de que hay 4 tipos de modelos de sermones básicos. El sermón expositivo, el sermón narrativo, el sermón temático doctrinal y finalmente el sermón de ocasión especial. Dentro de cada una de esas categorías hay montones de alternativas, varias alternativas sobre cómo uno puede armar un sermón, distintos tipos de estructura. Entonces está el tema de la lógica, ¿verdad? Ese sermón que comienza diciendo, este es mi tema, es lo que se llama la predicación deductiva. Porque yo parto de esta premisa, le estoy presentando esta premisa, es cierta, y por lo tanto ahora lo que yo voy a hacer es aplicar eso. Claro. La otra alternativa es la predicación inductiva, que es como una búsqueda de la verdad. Para hablarlo más clarito, por ejemplo, una forma de silogismo, de pensamiento deductivo sería: todos los hombres mueren. Pepito es un hombre, pues Pepito va a morir. Exacto. Pues entonces, la primera premisa es la verdad universal que uno está presentando. Pero ¿qué pasa? El hecho es que uno no aprende así. Cuando uno es niño, pues de momento se murió la abuelita y se murió un anciano del barrio y se murió otro chico del barrio, y cuando uno está en la escuela, pues ocurrió una tragedia, un niño murió, y entonces uno se da cuenta de que la maestra le dijo que el mundo tiene miles de años, pero uno no ve a nadie que tenga más de 100. Y de momento uno dice, oye, mi abuelita se murió, el vecino se murió, el abuelito se murió, el primo se murió. Oye, como que todo el mundo se muere. Oye, yo me voy a morir también. Eso es pensamiento inductivo. Pues, ¿qué pasa? Una de las tesis de la predicación del siglo XXI es que la predicación deductiva ya no comunica. Ajá. Si usted, y déjeme darle un ejemplo bien claro. Vamos a suponer que mi idea central es que todos los seres humanos somos pecadores. Sí. Si yo voy a hablarle a una congregación donde hay gente joven, la generación del milenio, ¿verdad? Y le digo, jóvenes, que Dios les bendiga, mi nombre es Pablo Jiménez, y hoy voy a presentarles un sermón, y mi idea central es que todos los seres humanos somos pecadores, pero Dios está dispuesto a salvar. Mire, eso va a caer como un pájaro sin alas al suelo. La gente va a decir, ¿por qué? ¿Quién es ese señor para decirme yo soy un pecador? Estos religiosos son todos unos hipócritas, estos religiosos siempre nos están juzgando, que él sabe quién yo soy, a qué le importa en mi vida, ¿verdad? Ahora, si usted quiere hablar de ese mismo tema, una modalidad inductiva,
usted puede decir, mire, yo hubo un momento que hice llorar a mi mamá y la hice sufrir. Y cuenta ese momento. Y yo estoy seguro que usted tiene un momento donde usted hizo llorar, hizo sufrir a alguien. Claro. Y que usted le hizo daño a alguien. No va a haber nadie que diga que no. Exacto. Interesante. Entonces, del mismo modo, hay momentos donde yo me echo daño a mí mismo. Y yo estoy seguro que todos ustedes, todos nosotros, en algún momento nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Pues la Biblia tiene un nombre para esa capacidad que tenemos de hacerle daño a los demás y hacernos daño a nosotros mismos. La Biblia le llama pecado. Y el hecho es que todos nosotros somos pecadores. Porque todos nosotros podemos herir a otros y herirnos y herirnos a nosotros mismos. Pues no va a haber nadie ahí que diga, no, yo nunca jamás le he hecho daño a nadie. Eso no va a pasar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que las generaciones jóvenes hoy rechazan no es tanto el mensaje, es la lógica, porque encuentran los modelos deductivos autoritarios. Encuentran de que yo voy a llegar, mire, yo tengo estudios, yo tengo un doctorado en teología, yo tengo un libro autoritario que es la Biblia, yo tengo una ordenación que me dieron, y en esa base, esta es la verdad, acéptela. Y ahora vamos a aplicarla. Claro. Y eso es lo que las generaciones jóvenes rechazan. No es el mensaje del Evangelio. Yo lo digo en el libro de predicación del siglo XXI. Mi hijo mayor un día me dijo, papá, yo no tengo problemas con la iglesia. Yo no tengo problemas con Jesús. Lo que no me gusta es la fanaticada. O sea, diciendo, no me gusta la iglesia. Claro. Pues pasa lo mismo, o sea, los chicos hoy admiran a Jesús. El problema no es Jesús, el problema es cuando nosotros presentamos un evangelio rígido, dogmático, donde queremos que la gente acepte las doctrinas por fe, sin entender necesariamente lo que quieren decir, y entonces ahí nos rechazan la fe, porque nos están rechazando la iglesia, porque la ven como autoritaria, machista, discriminatoria. Entonces, es el esfuerzo de poder presentar el sermón como la búsqueda de la verdad, en vez de decir, esta es la verdad y aplíquela. Es lo que se llama la predicación inductiva. Y ese es el modelo de predicación que yo más uso, y es bien gracioso porque mucha gente me escribe por YouTube y dice, oiga, pero ¿por qué usted se tardó tanto en llegar al punto? Precisamente porque yo quiero que usted haga el viaje conmigo. Claro. O sea, claro está, la persona que está acostumbrada a la predicación deductiva dice, este señor perdió el tiempo y no dijo la idea central hasta el final. Bueno, claro. Es que ese es el modelo. Yo quiero dar la idea central al final, no al principio. Porque si yo lo presento de tal manera que la gente haga el viaje conmigo, la persona que quizá iba a rechazar esa idea central al principio, el sermón deductivo, al final de un sermón inductivo quizá pueda aceptarla. Qué buen aporte que nos ha hecho, doctor. La verdad que veo ahí que están contentos por ese aporte. Me surge una pregunta con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando el sermón es doctrinal y que ya parte de una interpretación normativa, por ejemplo? ¿Cómo sería ahí? Pues mire, eso no cancela de ninguna manera. Eso no cancela el que se pueda presentar de una manera inductiva. Por ejemplo, esto mismo que yo le dije, de que todo ser humano es pecador, es una doctrina. Y es una doctrina ortodoxa. Todas las iglesias lo aceptan. Lo único que estamos haciendo es presentándolo en una modalidad distinta. Exacto. Eso es todo lo que está. Por ejemplo, imagínese usted el sermón como un viaje. Pues para mí la idea central es el destino. Es el aeropuerto donde yo voy a aterrizar. Claro. No el aeropuerto del cual voy a salir.
Entonces el sermón tiene tres entiendo. partes, como un viaje en avión. Tiene el despegue, ¿verdad? La introducción, la travesía, que es el cuerpo del sermón, y la conclusión, que es cuando usted aterriza. Pues yo prefiero poner la idea central en la conclusión. Esa es la ciudad donde yo voy. Ese es el aeropuerto donde yo voy. Excelente. Y claro está, si yo salgo para Buenos Aires y aterrizo en Sao Paulo, pues algo estuvo mal. Claro. Pasa lo mismo con la predicación. Si yo digo, esta va a ser mi idea central, y al final del sermón no he presentado mi idea central, pues entonces yo hice mal el sermón. Claro. En ese sentido, para mí es crucial el que nosotros trabajemos con el tema de la predicación y presentándola como una búsqueda de la verdad. Cuando la gente hace el viaje con uno, y se da cuenta de por dónde usted pasó, y algo importante de la predicación en estos tiempos más modernos es no presentarnos como que nosotros tenemos toda la verdad. Yo creo que es importante explicarle a la gente que nosotros también batallamos para encontrar la verdad. Claro. Y que nosotros luchamos para discernir la verdad. Ese tipo de vulnerabilidad antes era vista como una deficiencia en el púlpito. Pero hoy lo que hace es que nos humaniza. Antes el predicador, y digo el predicador porque tenía que ser macho, varón y masculino, era el que tenía todas las respuestas. Hoy la persona que predica, sea un hombre o una mujer, más que las respuestas, tiene las preguntas. Claro. Y hace esas preguntas y lucha con esas preguntas en la comunidad, y entonces le da voz a las ansiedades de la gente. Exacto. Bueno, muy bueno porque nos saca por ahí de un esquema estricto y por qué no decir también fundamentalista de ver la predicación, ¿no? Usted me decía recién que bueno, que ahora hay que hablar, no hay que hablar como diciendo que nosotros tenemos la verdad y que hay que buscar la verdad. Sin embargo, muchas veces uno dice, yo estoy en busca de la verdad, y los hermanos te dicen, ¿pero qué, no encontraste la verdad? Y ahí vamos al principio otra vez, ¿no? Es como que hay un esquema que no se quiere romper, pero ya no funciona más. Bueno, lo que pasa es que es necesario estudiar un poquito de historia de la predicación. El modelo que se presentó en América Latina como lo que es la predicación no es más que un estilo de predicación. A nosotros, cuando los protestantes comenzamos a leer libros de predicación en América Latina, le empezamos con Spurgeon. Claro. Y después Brodus. Y después Crane, que es básicamente el mejor exponente que escribió el libro de Brodus mejor que Brodus. Entonces, los tres son expresiones del mismo estilo de predicación, que es lo que se llama la homilética racionalista inglesa. Es la escuela homilética racionalista. Entonces, eso es un problema, porque esa escuela presentaba el sermón como un discurso lógico, deductivo, que partía de la verdad, y lo que hacía era que la aplicaba. Entonces nosotros aprendimos a predicar en ese estilo. De hecho, si usted busca esos libros de predicación escritos en el siglo XVIII y XIX, no dicen idea central, dicen la proposición. Claro. Porque usted estaba proponiendo una hipótesis que usted iba a probar en el sermón. De verdad. Entonces, exacto, o sea, es un paradigma que sale de la modernidad, de la idea del cientificismo, de la idea de la lógica, y la idea es que había que presentar el sermón como un discurso racional.
Entonces, por eso, en muchas tradiciones, pues, la emotividad, pues, era vista como un defecto. Bueno, eso a nosotros nos enseñaban mucho de chico, eso de que las emociones eran un factor negativo Exacto. en nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahí es que viene el pentecostalismo, y el pentecostalismo, pues, habla de un evangelio integral. Por ¿Entendió ejemplo, eso? a mí mi pastor me enseñó, cuando me enseñó a leer la Biblia, yo recién convertido, me dijo, mira Pablo, cada vez que la Biblia dice ahí que Jesucristo dio pan, eso es el pan espiritual. Y dice que la gente tenía hambre, es la gente pecadora que necesitaba de Jesucristo. O sea, todo era una interpretación alegórica, Ajá. no había pan de verdad, todo era pan espiritual, y todo tenía que hacerse decentemente, con orden y sin emociones. Pues en el pentecostalismo se habla de la sanidad divina. Se toma el cuerpo en realidad, en serio. Se toma el cuerpo en serio. Se toma el hambre en serio, se toma la sed en serio, se toma la pobreza en serio. Claro. Y se toman las emociones, porque nosotros somos seres racionales, pero tenemos emotividad. Una de las cosas lindas de la posmodernidad es que la posmodernidad nos permite ahora expresar sentimientos otra vez. Claro. Y por eso es que yo les repito, o sea, ese modelo racionalista inglés no comunica, y mucho menos en América Latina, porque al ser un modelo autoritario, era un modelo colonial. Exacto. Entonces, nosotros estamos ahora en un mundo postcolonial. Y por eso es que las minorías más grandes en Estados Unidos somos los latinos. En Estados Unidos se vende más salsa de comida mexicana que ketchup. Usted va a Inglaterra ahora mismo y la cantidad de personas de la India, personas con piel oscura, árabes. Bueno, el alcalde de Londres es árabe, es musulmán, mejor dicho. Pues todo eso vieron en una condición postcolonial. Pues entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir predicando? Como cuando hace 150 o 200 años, usted estaba ahí porque la reina de Inglaterra o la reina de España permitió que usted estuviera ahí. Y usted predicaba no solamente en nombre de la iglesia, sino también en nombre de la reina o del rey. Ese tipo de predicación autoritaria, hoy la juventud la rechaza como la plaga. Excelente, muchas gracias, doctor. La verdad que nos ha refrescado el pensamiento con respecto a la predicación. Y ahora para ya ir terminando y aprovechar estos últimos minutos, me gustaría hacer unas preguntas puntuales que quizá algunos de los que nos están mirando tengan para hacerle a usted, preguntas muy concretas de la práctica concreta de la predicación. Por ejemplo, ¿qué consejo usted le daría a un joven que recién comienza a transitar el ejercicio de la predicación en su iglesia local? ¿Qué consejo le daría a ese joven? Pues mire, hoy el mundo se ha transformado y tenemos ahora unas capacidades educativas tremendas. Por ejemplo, mi hija mayor está en la universidad. Un día yo la estoy llevando a la universidad en el auto y me dice, mira papá, ayer en la clase de ayer nos estuvieron hablando de cuando anunciaron la muerte del presidente Kennedy. Y yo le dije, bueno, yo nada más tenía 3 años, y le empiezo a decir lo poco que sabía, y de momento me di cuenta lo tonto que soy. Le dije, mira, agarra mi teléfono, ve a YouTube, y en 2 minutos ella estaba viendo a Walter Cronkite en blanco y negro anunciando la muerte de Kennedy. Entonces, ¿para qué se lo voy a explicar si lo puede ver? Pues le voy a decir lo mismo. Yo, a mí siempre me llamó la atención la radio, y ahora estoy en la nueva radio, que es el podcasting, ¿verdad? Entonces tengo un podcast que se llama Prediquemos. Se consigue en iTunes, en Apple Podcasts, en Stitcher, en Podcast Nation,
¿verdad? En todos los sistemas de podcast. Y ahí usted ya vamos por casi 60 programas en un año que y entonces hay teoría y práctica de la predicación, hay artículos sobre liderazgo, sobre teología pastoral. Este mes, pues todo va a ser sobre Semana Santa. Si usted va a mi página personal, drpablojimenez.com, doctor abreviado con las letras DR, drpablojimenez.com, vaya a la parte de homilética y va a encontrar todo un curso de homilética en vídeo, gratuito. El podcast es gratis también. Entonces, tengo videos sobre teología de la predicación, comunicación, el desarrollo del estudio bíblico para la predicación y todos los distintos elementos, los rudimentos, el bosquejo, los tipos de sermones, cómo se presenta el sermón. Entonces, en YouTube, en mi página en YouTube, hay más de 800 sermones. Más de 800 sermones. Entonces, esos mismos videos también están en YouTube. Lo último, para los que tienen Spotify, si usted escribe Prediquemos, escribe Pablo Jiménez, le sale el podcast. Entonces, lo bueno es que ahora usted puede ver las conferencias, las puede escuchar. Están en video, están gratuitas, puede verlas, darle para atrás, volverla a ver. Entonces, hoy hay tenemos una capacidad tremenda de educarnos a la distancia. Así que todos esos son recursos gratuitos. Les repito, mi podcast, Prediquemos, mi página personal, que es drpablojimenez.com, y nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Muchas gracias, doctor. Y lo último, para ponerle un toque ahí de dramatismo hacia el final, a modo de síntesis, ¿cuál es el futuro de la Iglesia si realmente no toma en serio la importancia de comunicar bien el mensaje cristiano? Bueno, Dios no se va a quedar sin testigos en el mundo. Dios siempre va a tener testigos. Si la iglesia tradicional está tan enamorada de su pasado que no puede adaptarse a predicar en el nuevo milenio, pues la iglesia tradicional va a morir y Dios va a levantar una nueva iglesia. Eso es así de sencillo. O sea, nosotros no nos podemos creer que somos más que nadie. Cuando nosotros nos creemos indispensables para Dios, lo que hicimos fue que hemos sembrado la semilla de nuestra propia destrucción. Si usted va al libro de Primera de Reyes, después que Elías tiene la gran victoria sobre los 450 profetas de Baal, Jezabel, la esposa del rey Acab o Ahab, dependiendo de la traducción bíblica que esté leyendo, lo amenaza y dice: te voy a matar. Él se deprime, sale huyendo, se va a caminar, Dios lo rescata y le dice que vaya al monte Oreb a esperarlo. Entonces, hay una experiencia tremenda y pasan varias manifestaciones, pero Dios no estaba en ellas. Finalmente viene un viento muy agradable, suavecito, y ahí era que estaba Dios. Entonces Dios le pregunta a Elías: ¿qué tú haces aquí? Y el discurso de Elías hay que leerlo con cuidado, porque él dice: he sentido un vivo celo por Jehová, porque han matado a todos tus profetas, todo el pueblo te ha abandonado, y yo soy el único profeta que te queda. Y entonces Dios, en la paciencia que tiene con nosotros, dice: bueno, Elías, por segunda vez, dime, ¿qué tú estás haciendo aquí? Y Elías le dio el mismo discurso. Pues cuando usted sigue leyendo, pues la respuesta de Dios es que: mira, vas a bajar de aquí, vas a ungir a fulano como el nuevo rey de Siria, a mengano como el nuevo rey de Israel, y vas a ir a tal ciudad. Hay un chico que se llama Eliseo, y lo va a ungir para que sea profeta en tu lugar. Dice: y para que sepas, tú dices que no me queda nadie, me quedan 7,000 que no han doblado su rodilla. Amén. Pues si la iglesia está tan enamorada de su pasado, está tan enamorada de los modelos homiléticos que aprendimos anteriormente, que le dice a Dios: bueno, Señor, me tienes que salvar y cuidarme, porque yo nada más nosotros te quedamos, pues el Señor probablemente nos va a decir: ok, quedas despedido, vete y unge a fulano que va a ser profeta en tu lugar, y me quedan 7,000
que no han doblado su rodilla ante Baal. Amén. Gracias, doctor. Muchas gracias y esperamos no ser esos que quedan despedidos. Esperamos introducirnos y empezar a predicar, como decía usted, de manera inductiva, ¿no? Le agradecemos, doctor, por haber darnos, porque nos dio de su preciado tiempo y a la vez también refrescó nuestras ideas acerca de la predicación. Así que le agradecemos, saludamos a todos los hermanos que han estado viendo el vídeo, luego va a quedar grabado. Y bueno, esperamos que no sea la última vez, hermano, esperamos en algún momento que nos instruya otra vez. Así que le agradecemos. Sí, dígame. Mi placer y un saludo de nuevo a todas las personas que se han quedado hasta el final para oírnos. Y una vez más, 1000 gracias por esta oportunidad. Gracias a usted. Así que bueno, queridos hermanos, hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén, amén.